doña luisa visitó diariamente el taller como una buena madre que cuida del bienestar de su hijo para que trabaje mejor. Ella misma, quitándose los guantes, vaciaba los platillos de bronce repletos de colillas de cigarro y borraba en muebles y alfombras la ceniza caída de las pipas. Los visitantes de julio, jóvenes melenudos que hablaban de cosas que ella no podía entender, eran algo descuidados en sus maneras. Más adelante encontró mujeres ligeras de ropas y fué recibida por su hijo con mal gesto. es que mamá no le permitiría trabajar en paz. Y la pobre señora, al salir de su casa todas las mañanas, iba hacia la rue de la Pompe, pero se detenía en mitad del camino, metiéndose en la iglesia de Saint-Honoré d'Eylau. El padre se mostró más prudente. Un hombre de sus años no podía mezclarse en la sociedad de un artista joven. Julio, á los pocos meses, pasó semanas enteras sin ir á dormir en el domicilio paterno. Finalmente se instaló en el estudio, pasando por su casa con rapidez para que la familia se convenciese de que aún existía. Desnoyers algunas mañanas llegaba á la rue de la Pompe para hacer preguntas á la portera. Eran las 10. El artista estaba durmiendo. Al volver á mediodía, continuaba el pesado sueño. Luego del almuerzo, una nueva visita para recibir mejores noticias. Eran las 2. El señorito se estaba levantando en aquel instante, y su padre se retiraba furioso. pero ¿cuándo pintaba este pintor? Había intentado al principio conquistar un renombre con el pincel, por considerar esto empresa fácil. Ser artista le colocaba por encima de sus amigos, muchachos sudamericanos sin otra ocupación que gozar de la existencia, derramando el dinero ruidosamente para que todos se enterasen de su prodigalidad. Con serena audacia se lanzó á pintar cuadros. Amaba la pintura bonita, distinguida, elegante, una pintura dulzona como una romanza, y que sólo copiase las formas de la mujer. Tenía dinero y un buen estudio. Su padre estaba á sus espaldas, dispuesto á ayudarle. ¿Por qué no había de hacer lo que tantos otros que carecían de sus medios? Y acometió la tarea de embadurnar un lienzo, dándole el título de La danza de las horas, un pretexto para copiar buenas mozas y escoger modelos. Dibujaba con frenética rapidez, rellenando el interior de los contornos de masas de color. Hasta aquí todo iba bien, pero después vacilaba, permaneciendo inactivo ante el cuadro, para arrinconarlo finalmente en espera de tiempos mejores. Lo mismo le ocurrió al intentar varios estudios de cabezas femeniles. No podía terminar nada, y esto le produjo cierta desesperación. Luego se resignó como el que se tiende fatigado ante el obstáculo y espera una intervención providencial que le ayude á salvarlo. Lo importante era ser pintor, aunque no pintase. Esto le permitía dar tarjetas con excusas de alta estética á las mujeres alegres, invitándolas á su estudio. Vivía de noche. Don Marcelo, al hacer averiguaciones sobre los trabajos del artista, no podía contener su indignación. Los dos veían todas las mañanas las primeras horas de luz. El padre al saltar del lecho, el hijo camino de su estudio para meterse entre sábanas y no despertar hasta media tarde. La crédula doña luisa inventaba las más absurdas explicaciones para defender á su hijo. quién sabe, tal vez pintaba de noche valiéndose de procedimientos nuevos. los hombres inventan ahora tantas diabluras. Desnoyers conocía estos trabajos nocturnos, escándalos en los restaurantes de Montmartre y peleas, muchas peleas. Él y los de su banda, que á las 7 de la tarde creían indispensable el frac o el smoking, eran á modo de una partida de indios implantando en París las costumbres violentas del desierto. El champagne resultaba en ellos un vino de pelea. Rompían y pagaban, pero sus generosidades iban seguidas casi siempre de una batalla. Nadie tenía como julio la bofetada rápida y la tarjeta pronta. Su padre aceptaba con gestos de tristeza las noticias de ciertos amigos que se imaginaban
halagar su vanidad haciéndole el relato de encuentros caballerescos en los que su primogénito rasgaba siempre la piel del adversario. El pintor entendía más de esgrima que de su arte. Era campeón de varias armas, boxeaba y hasta poseía los golpes favoritos de los paladines que vagan por las fortificaciones. Inútil y peligroso como todos los zánganos, protestaba el padre, pero sentía latir en el fondo de su pensamiento una irresistible satisfacción, un orgullo animal, al considerar que este aturdido temible era obra suya. Por un momento creyó haber encontrado el medio de apartarle de tal existencia. Los parientes de Berlín visitaron á los desnoyers en su castillo de Villeblanche. Karl von Hartrott apreció con bondadosa superioridad las colecciones ricas y un tanto disparatadas de su cuñado. No estaban mal, reconocía cierto caché á la casa de París y al castillo. Podían servir para completar y dar pátina á un título nobiliario, pero Alemania, las comodidades de su patria, quería que el cuñado admirase á su vez cómo vivía él y las nobles amistades que embellecían su opulencia. Y tanto insistió en sus cartas que los desnoyers hicieron el viaje. Este cambio de ambiente podía modificar á Julio. Tal vez despertase su emulación viendo de cerca la laboriosidad de sus primos, todos con una carrera. Además, el francés creía en la influencia corruptora de París y en la pureza de costumbres de la patriarcal Alemania. 4 meses estuvieron allá. Desnoyers sintió al poco tiempo un deseo de huir. Cada cual con los suyos. No podría entenderse nunca con aquellas gentes. Muy amables, con amabilidad pegajosa y visibles deseos de agradar, pero dando tropezones continuamente por una falta irremediable de tacto, por una voluntad de hacer sentir su grandeza. Los personajes amigos de los Hartrott hacían manifestaciones de amor á Francia, el amor piadoso que inspira un niño travieso y débil, necesitado de protección. Y esto lo acompañaban con toda clase de recuerdos inoportunos sobre las guerras en que los franceses habían sido vencidos. Todo lo de Alemania, un monumento, una estación de ferrocarril, un simple objeto de comedor, daba lugar á comparaciones gloriosas. En Francia no tienen ustedes eso. Indudablemente, en América no habrán ustedes visto nada semejante. Don Marcelo se marchó fatigado de tanta protección. Su esposa y su hija se habían resistido a aceptar que la elegancia de Berlín fuese superior á la de París. Chichi, en plena audacia sacrílega, escandalizó á sus primas declarando que no podía sufrir á los oficiales de talle encorsetado y monóculo inconmovible, que se inclinaban ante las jóvenes con una rigidez automática, uniendo á sus galanterías una mueca de superioridad. Julio, bajo la dirección de sus primos, se sumió en el ambiente virtuoso de Berlín. Con el mayor, el sabio no había que contar. Era un infeliz dedicado á sus libros y que consideraba á toda la familia con gesto protector. Los otros, subtenientes o alumnos portaespada, le mostraron con orgullo los progresos de la alegría germánica. Conoció restaurantes nocturnos, que eran una imitación de los de París, pero mucho más grandes. Las mujeres, que allá se contaban á docenas, eran aquí centenares. La embriaguez escandalosa no resultaba un incidente, sino algo buscado con plena voluntad, como indispensable para la alegría. Todo grandioso, brillante, colosal. Los vividores se divertían por pelotones. El público se emborrachaba por compañías. Las mercenarias formaban regimientos. Experimentó una sensación de disgusto ante las hembras serviles y tímidas, acostumbradas al golpe y que buscaban resarcirse con avidez de las grandes quiebras y desengaños sufridos en su comercio. Le era imposible celebrar, como sus primos, con grandes carcajadas, el desencanto de estas mujeres cuando veían perdidas sus horas sin conseguir otra cosa que bebida abundante. Además, le molestaba el libertinaje grosero, ruidoso, con publicidad, como un alarde de riqueza. Esto no lo hay en París, decían sus acompañantes
admirando los salones enormes, con centenares de parejas y miles de bebedores. No, no lo hay en París. Se fatigaba de tanta grandeza sin medida. Creyó asistir a una fiesta de marineros hambrientos, ansiosos de resarcirse de un golpe de todas las privaciones anteriores, y sentía los mismos deseos de huir que su padre. De este viaje volvió Marcelo desnoyers con una melancólica resignación. Aquellas gentes habían progresado mucho. Él no era un patriota ciego y reconocía lo evidente. En pocos años habían transformado su país, su industria era poderosa, pero resultaban de un trato irresistible. Cada uno en su casa, y ojalá que nunca se les ocurriese envidiar la del vecino. Pero esta última sospecha la repelía inmediatamente con su optimismo de hombre de negocios. Van a ser muy ricos, pensaba. Sus asuntos marchan, y el que es rico no siente deseos de reñir. La guerra con que sueñan 4 locos resulta imposible. El joven desnoyers reanudó su existencia parisien, viviendo siempre en el estudio y presentándose de tarde en tarde en la casa paterna. Doña luisa empezó a hablar de un tal argensola, joven español de gran sabiduría, reconociendo que sus consejos podían ser de mucha utilidad para su hijo. Este no sabía con certeza si el nuevo compañero era un amigo, un maestro o un sirviente. Otra duda sufrían los visitantes. Los aficionados á las letras hablaban de argensola como de un pintor. Los pintores sólo le reconocían superioridad como literato. Nunca pudo recordar exactamente dónde le había visto la primera vez. Era de los que subían á su estudio en las tardes de invierno atraídos por la caricia roja de la estufa y los vinos facilitados ocultamente por la madre. Tronaba el español ante la botella liberalmente renovada y la caja de cigarrillos abierta sobre la mesa hablando de todo con autoridad. Una noche se quedó á dormir en un diván. No tenía domicilio fijo, y después de esta primera noche las pasó todas en el estudio. Julio acabó por admirarle como un reflejo de su personalidad. Lo que sabía aquel argensola, venido de Madrid en tercera clase y con 20 francos en el bolsillo para violar á la gloria, según sus propias palabras. Al ver que pintaba con tanta dureza como él, empleando el mismo dibujo pueril y torpe, se enterneció. Sólo los falsos artistas, los hombres de oficio, los ejecutantes sin pensamiento, se preocupaban del colorido y otras ranciedades. Argensola era un artista psicológico, un pintor de almas. Y el discípulo sintió asombro y despecho al enterarse de lo sencillo que era pintar un alma. Sobre un rostro exangüe, con el mentón agudo como un puñal, el español trazaba unos ojos casi redondos y á cada pupila le asestaba una pincelada blanca, un punto de luz, el alma. Luego, plantándose ante el lienzo, clasificaba esta alma con su facundia inagotable, atribuyéndola toda clase de conflictos y crisis. Y tal era su poder de obsesión que Julio veía lo que el otro se imaginaba haber puesto en los ojos de redondez buhesca. Él también pintaría almas, almas de mujeres. Con ser tan fácil este trabajo de engendramiento psíquico, argensola gustaba más de charlar recostado en un diván o leer al amor de la estufa mientras el amigo y protector estaba fuera. Otra ventaja, esta afición á la lectura para el joven desnoyers, que al abrir un volumen iba directamente á las últimas páginas o al índice, queriendo hacerse una idea, como él decía. Algunas veces en los salones había preguntado con aplomo á un autor cuál era su mejor libro, y su sonrisa de hombre listo daba á entender que era una precaución para no perder el tiempo con los otros volúmenes. Ahora ya no necesitaba cometer estas torpezas. Argensola leería por él. Cuando le adivinaba interesado por un volumen, exigía inmediata participación. Cuéntame el argumento. Y el secretario no sólo hacía la síntesis de comedias y novelas, sino que le comunicaba el argumento de Schopenhauer o el argumento de Nietzsche. Luego doña luisa casi vertía lágrimas al oír que las visitas se ocupaban de su hijo
con la benevolencia que inspira la riqueza. Un poco diablo el mozo, pero qué bien preparado. A cambio de sus lecciones, Argensola recibía el mismo trato que un esclavo griego, de los que enseñaban retórica a los patricios jóvenes de la Roma decadente. En mitad de una explicación, su señor y amigo le interrumpía. Prepárame una camisa de frac. Estoy invitado esta noche. Otras veces, cuando el maestro experimentaba una sensación de bienestar animal con un libro en la mano junto a la estufa roncadora, viendo a través de la vidriera la tarde gris y lluviosa, se presentaba de repente el discípulo. Pronto, a la calle. Va a venir una mujer. Y Argensola, con el gesto de un perro que sacude sus lanas, marchaba a continuar la lectura en algún cafetucho incómodo de las cercanías. Su influencia descendió de las cimas de la intelectualidad para intervenir en las vulgaridades de la vida material. Era el intendente del patrono, el mediador entre su dinero y los que se presentaban a reclamarlo factura en mano. Dinero, decía lacónicamente a fines de mes. Y Desnoyers prorrumpía en quejas y maldiciones. ¿De dónde iba a sacarlo? El viejo era de una dureza reglamentaria y no toleraba el menor avance sobre el mes siguiente. Le tenía sometido a un régimen de miseria. 3.000 francos mensuales. ¿Qué podía hacer con esto una persona decente? Deseoso de reducirle, estrechaba el cerco, interviniendo directamente en la administración de su casa para que doña Luisa no pudiera hacer donativos al hijo. En vano se había puesto en contacto con varios usureros de París, hablándoles de su propiedad más allá del océano. Estos señores tenían a mano la juventud del país y no necesitaban exponer sus capitales en el otro mundo. Igual fracaso le acompañaba cuando con repentinas muestras de cariño quería convencer a don Marcelo de que 3.000 francos al mes son una miseria. El millonario rugía de indignación. 3.000 francos una miseria. Y además, las deudas del hijo que había tenido que pagar en varias ocasiones. Cuando yo era de tu edad, empezaba diciendo. Pero Julio cortaba la conversación. Había oído muchas veces la historia de su padre. Ah, viejo avariento. Lo que le daba todos los meses no era más que la renta del legado de su abuelo. Y por consejo de Argensola se atrevió a reclamar el campo. La administración de esa tierra pensaba confiarla a Celedonio, el antiguo capataz, que era ahora un personaje en su país y al que él llamaba irónicamente mi tío. Desnoyers acogió su rebeldía fríamente. Me parece justo. Ya eres mayor de edad. Y luego de entregarle el legado, extremó su vigilancia en los gastos de la casa, evitando a doña Luisa todo manejo de dinero. En adelante miró a su hijo como un adversario que necesitaba vencer, tratándolo duramente sus rápidas apariciones en la avenida Víctor Hugo, con glacial cortesía, lo mismo que a un extraño. Una opulencia transitoria animó por algún tiempo el estudio. Julio había aumentado sus gastos, considerándose rico. Pero las cartas del tío de América disiparon estas ilusiones. Primeramente, las remesas de dinero excedieron en muy poco a la cantidad mensual que le entregaba su padre. Luego disminuyeron de un modo alarmante. Todas las calamidades de la tierra parecían haber caído juntas sobre el campo, según Celedonio. Los pastos escaseaban, unas veces era por falta de lluvia, otras por las inundaciones, y las reses perecían a centenares. Julio necesitaba mayores ingresos, y el mestizo marrullero le enviaba lo que pedía, pero como simple préstamo, reservando el cobro para cuando ajustasen cuentas. A pesar de tales auxilios, el joven Desnoyers sufría apuros. Jugaba ahora en un círculo elegante, creyendo compensar de tal modo sus periódicas escaseces, y esto servía para que desaparecieran con mayor rapidez las cantidades recibidas de América. Que un hombre como él se viese atormentado por la falta de unos miles de francos. ¿De qué servía tener un padre con tantos millones? Si los acreedores se mostraban amenazantes, recurría al secretario. Debía ver a mamá inmediatamente. Él quería evitarse sus lágrimas y reconvenciones, y Argensola
se deslizaba como un ratero por la escalera de servicio del caserón de la avenida víctor hugo. El local de sus embajadas era siempre la cocina, con gran peligro de que el terrible desnoyers llegase hasta allí en una de sus evoluciones de hombre laborioso, sorprendiendo al intruso. Doña luisa lloraba, conmovida por las dramáticas palabras del mensajero. ¿Qué podía hacer? Era más pobre que sus criadas. Joyas, muchas joyas, pero ni un franco. Fué argensola quien propuso una solución digna de su experiencia. Él salvaría á la buena madre llevando al monte de piedad algunas de sus alhajas. Conocía el camino, y la señora aceptó el consejo, pero sólo le entregaba las joyas de mediano valor, sospechando que no las vería más. Tardíos escrúpulos la hacían prorrumpir á veces en rotundas negativas. Podía saberlo su Marcelo. ¡Qué horror! Pero el español consideraba denigrante salir de allí sin llevarse algo, y á falta de dinero cargaba con un cesto de botellas de la rica bodega de desnoyers. Todas las mañanas entraba doña luisa en saint honoré d'eylau para rogar por su hijo. Apreciaba esta iglesia como algo propio. Era un islote hospitalario y familiar en el océano inexplorado de parís. Cruzaba discretos saludos con los fieles habituales, gentes del barrio procedentes de las diversas repúblicas del nuevo mundo. Le parecía estar más cerca de dios y de los santos al oír en el atrio conversaciones en su idioma. Además, era á modo de un salón por donde transcurrían los grandes sucesos de la colonia sudamericana. Un día era una boda con flores, orquesta y cánticos. Ella, con su chichi al lado, saludaba á las personas conocidas, cumplimentando luego á los novios. Otro día eran los funerales de un expresidente de república o cualquier otro personaje ultramarino que terminaba en parís su existencia tormentosa. Pobre presidente, pobre general. Doña luisa recordaba al muerto. Lo había visto en aquella iglesia muchas veces oyendo su misa devotamente, y se indignaba contra las malas lenguas que á guisa de oración fúnebre hacían memoria de fusilamientos y bancos liquidados allá en su país. Un señor tan bueno y tan religioso, que dios lo tenga en su gloria. Y al salir á la plaza contemplaba con ojos tiernos los jinetes y amazonas que se dirigían al bosque, los lujosos automóviles, la mañana radiante de sol, toda la fresca puerilidad de las primeras horas del día, reconociendo que es muy hermoso vivir. Su mirada de gratitud para lo existente acababa por acariciar el monumento del centro de la plaza, todo erizado de alas, como si fuese á desprenderse del suelo. víctor hugo. Le bastaba haber oído este nombre en boca de su hijo para contemplar la estatua con un interés de familia. Lo único que sabía del poeta era que había muerto. De eso casi estaba segura. Pero se lo imaginaba en vida gran amigo de julio, en vista de la frecuencia con que repetía su nombre. ay, su hijo. Todos sus pensamientos, sus conjeturas, sus deseos convergían en él y en su irreductible marido. Ansiaba que los dos hombres se entendiesen, terminando una lucha en la que ella era la única víctima. ¿No haría dios un milagro? Como un enfermo que cambia de sanatorio persiguiendo á la salud, abandonaba la iglesia de su calle para frecuentar la capilla española de la avenida friedland. Aquí aún se consideraba más entre los suyos. A través de las sudamericanas, finas y elegantes, como si se hubiesen escapado de una lámina de periódico de modas, sus ojos buscaban con admiración á otras damas peor trajeadas, gordas, con armiños teatrales y joyas antiguas. Al encontrarse estas señoras en el atrio, hablaban con voces fuertes y manoteos expresivos, recordando enérgicamente las palabras. La hija del estanciero se atrevía á saludarlas por haberse suscrito á todas sus obras de beneficencia, y al ver devuelto el saludo experimentaba una satisfacción que la hacía olvidar momentáneamente sus penas. Eran de aquellas familias que admiraba su padre sin saber por qué. Procedían de lo que llamaban al otro lado del mar la madre patria, todas excelentísimas y altísimas para la buena doña chicha y emparentadas con reyes. No sabía si darles la mano ó doblar una rodilla,
como había oído vagamente que es de uso en las cortes, pero de pronto recordaba sus preocupaciones y seguía adelante para dirigir sus ruegos a Dios. Ay, que se acordase de ella, que no olvidase a su hijo por mucho tiempo. Fue la Gloria la que se acordó de Julio, estrechándolo en sus brazos de luz. Se vio repentinamente con todos los honores y ventajas de la celebridad. La fama sorprende cautelosamente por los caminos más tortuosos e ignorados. Ni la pintura de almas, ni una existencia accidentada llena de amoríos costosos y duelos complicados proporcionaron al joven Desnoyers su renombre. La Gloria le tomó por los pies. Un nuevo placer había venido del otro lado de los mares para felicidad de los humanos. Las gentes se interrogaban en los salones con el tono misterioso de los iniciados que buscan reconocerse. ¿Sabe usted tanguear? El tango se había apoderado del mundo. Era el himno heroico de una humanidad que concentraba de pronto sus aspiraciones en el armónico contoneo de las caderas, midiendo la inteligencia por la agilidad de los pies. Una música incoherente y monótona, de inspiración africana, satisfacía el ideal artístico de una sociedad que no necesitaba de más. El mundo danzaba, danzaba, danzaba. Un baile de negros de Cuba, introducido en la América del Sur por los marineros que cargan tasajo por las Antillas, conquistaban la tierra entera en pocos meses, daba la vuelta á su redondez, saltando victorioso de nación en nación lo mismo que la marsellesa. Penetraba hasta en las cortes más ceremoniosas, derrumbando las tradiciones del recato y la etiqueta como un canto de revolución, la revolución de la frivolidad. El papa tenía que convertirse en maestro de baile, recomendando la furlana contra el tango, ya que todo el mundo cristiano, sin distinción de sectas, se unía en el deseo común de agitar los pies con un frenesí tan incansable como el de los poseídos de la Edad Media. Julio Desnoyers, al encontrar esta danza de su adolescencia, soberana y triunfadora en pleno París, se entregó a ella con la confianza que inspira una amante vieja. ¿Quién le hubiese anunciado cuando era estudiante y frecuentaba los bailes más abyectos de Buenos Aires, vigilados por la policía, que estaba haciendo el aprendizaje de la Gloria? De 5 a 7, centenares de ojos le siguieron con admiración en los salones de los Campos Elíseos, donde costaba 5 francos una taza de té con derecho a intervenir en la danza sagrada. Tiene la línea, decían las damas, apreciando su cuerpo esbelto, de mediana estatura y fuertes resortes. Y él, con el chaqué ceñido de talle y abombado de pecho, los pies de femenil pequeñez enfundados en charol y cañas blancas sobre los altos tacones, bailaba grave, reflexivo, silencioso como un matemático en pleno problema, mientras las luces azuleaban las dos cortinas obscuras apretadas y brillantes de sus guedejas. Las mujeres solicitaban ser presentadas á él, con la dulce esperanza de que sus amigas las envidiasen viéndolas en los brazos del maestro. Las invitaciones llovían sobre Julio. Se abrían á su paso los salones más inaccesibles. Todas las tardes adquiría una docena de amistades. La moda había traído profesores del otro lado del mar, compadritos de los arrabales de Buenos Aires, orgullosos y confusos al verse aclamados lo mismo que un tenor de fama o un conferencista. Pero sobre estos bailarines de una vulgaridad originaria y que se hacían pagar, triunfaba Julio Desnoyers. Los incidentes de su vida anterior eran comentados por las mujeres como hazañas de galán novelesco. Te estás matando, decía Argensola. Bailas demasiado. La gloria de su amigo representaba nuevas molestias para él. Sus plácidas lecturas ante la estufa se veían ahora interrumpidas diariamente. Imposible leer más de un capítulo. El hombre célebre le apremiaba con sus órdenes para que se marchase á la calle. Una nueva lección, decía el parásito, y cuando estaba solo, numerosas visitas, todas mujeres, unas preguntonas y agresivas, otras melancólicas, con aire de abandono, venían á interrumpirle en su reflexivo entretenimiento. Una de estas aterraba con su insistencia á los habitantes del estudio. Era una americana del norte,
de edad problemática, entre los 32 y los 59 años, siempre con faldas cortas que al sentarse se recogían indiscretas como movidas por un resorte. Varios bailes con Desnoyers y una visita á la Rue de la Pompe representaban para ella sagrados derechos adquiridos, y perseguía al maestro con la desesperación de una creyente abandonada. Julio había escapado al saber que esta beldad de esbeltez juvenil vista por el dorso tenía 2 nietos. Master Desnoyers ha salido, decía invariablemente Argensola al recibirla. Y la abuela lloraba, prorrumpiendo en amenazas. Quería suicidarse allí mismo, para que su cadáver espantase á las otras mujeres que venían á quitarle lo que consideraba suyo. Ahora era Argensola el que despedía á su compañero cuando deseaba verse solo. Creo que la yanqui va á venir, decía con indiferencia, y el grande hombre huía, valiéndose muchas veces de la escalera de servicio. En esta época empezó á desarrollarse el suceso más importante de su existencia. La familia Desnoyers iba á unirse con la del senador Lacour. René, el hijo único de éste, había acabado por inspirar á Chichi cierto interés que casi era amor. El personaje deseaba para su descendiente los campos sin límites, los rebaños inmensos, cuya descripción le conmovía como un relato maravilloso. Era viudo, pero gustaba de dar en su casa reuniones y banquetes. Toda celebridad nueva le sugería inmediatamente el plan de un almuerzo. No había personaje de paso en París, viajero polar o cantante famoso, que escapase sin ser exhibido en el comedor de la Cour. El hijo de Desnoyers, en el que apenas se había fijado hasta entonces, le inspiró una simpatía repentina. El senador era un hombre moderno y no clasificaba la gloria ni distinguía las reputaciones. Le bastaba que un apellido sonase para aceptarlo con entusiasmo. Al visitarle Julio, lo presentaba con orgullo á sus amigos, faltando poco para que le llamase querido maestro. El tango acaparaba todas las conversaciones. Hasta en la academia se habían ocupado de él para demostrar elocuentemente que la juventud de la antigua Atenas se divertía con algo semejante, y Lacour había soñado toda su vida con una república ateniense para su país. El joven Desnoyers conoció en estas reuniones al matrimonio Laurier. Él era un ingeniero que poseía una fábrica de motores para automóviles en las inmediaciones de París, un hombre de 35 años, grande, algo pesado, silencioso, que posaba en torno de su persona una mirada lenta, como si quisiera penetrar más profundamente en los hombres y los objetos. Madama Laurier tenía 10 años menos que su marido, y parecía despegarse de él por la fuerza de un rudo contraste. Era de carácter ligero, elegante, frívola, y amaba la vida por los placeres y satisfacciones que proporciona. Parecía aceptar con sonriente conformidad la adoración silenciosa y grave de su esposo. No podía hacer menos por una criatura de sus méritos. Además, había aportado al matrimonio una dote de 300.000 francos, capital que sirvió al ingeniero para ensanchar sus negocios. El senador había intervenido en el arreglo de esta sociedad matrimonial. Laurier le interesaba por ser hijo de un compañero de su juventud. La presencia de Julio fué para Margarita Laurier un rayo de sol en el aburrido salón de la Cour. Ella bailaba la danza de moda, frecuentando los té tango, donde era admirado Desnoyers. Verse de pronto al lado de este hombre célebre e interesante que se disputaban las mujeres. Para que no la creyese una burguesa igual á las otras contertulias del senador, habló de sus costureros, todos de la Rue de la Paix, declarando gravemente que una mujer que se respeta no puede salir á la calle con un vestido de menos de 800 francos, y que el sombrero de 1000, objeto de asombro hace pocos años, era ahora una vulgaridad. Este conocimiento sirvió para que la pequeña Laurier, como la llamaban las amigas á pesar de su buena estatura, se viese buscada por el maestro en los bailes, saliendo á danzar con él entre miradas de despecho y envidia. Qué triunfo para la esposa de un simple ingeniero que iba á todas partes en el automóvil de su madre. Julio sintió al principio la atracción de la novedad.
La había creído igual a todas las que languidecían en sus brazos, siguiendo el ritmo complicado de la danza. Después la encontró distinta. Las resistencias de ella, a continuación de las primeras intimidades verbales, exaltaron su deseo. En realidad, nunca había tratado a una mujer de su clase. Las de su primera época eran parroquianas de los restaurantes nocturnos que acababan por hacerse pagar. Ahora, la celebridad traía a sus brazos damas de alta posición, pero con un pasado inconfesable, ansiosas de novedades y excesivamente maduras. Esta burguesa, que marchaba hacia él y en el momento del abandono retrocedía con bruscos renacimientos de pudor, representaba algo extraordinario. Los salones de tango experimentaron una gran pérdida. Desnoyers se dejó ver con menos frecuencia, abandonando su gloria a los profesionales. Transcurrían semanas enteras sin que las devotas pudiesen admirar de 5 a 7 sus crenchas negras y sus piececitos charolados brillando bajo las luces al compás de graciosos movimientos. Margarita Laurier también huyó de estos lugares. Las entrevistas de los dos se desarrollaron con arreglo a lo que ella había leído en las novelas amorosas que tienen por escenario a París. Iba en busca de Julio temiendo ser reconocida, trémula de emoción, escogiendo los trajes más sombríos, cubriéndose el rostro con un velo tupido, el velo de adulterio, como decían sus amigas. Se daban cita en los square de barrio menos frecuentados, cambiando de lugar como los pájaros miedosos que a la más leve inquietud levantan el vuelo para ir a posarse a gran distancia. Unas veces se juntaban en la Butte Chaumont, otras preferían los jardines de la orilla izquierda del Sena, el Luxemburgo y hasta el remoto parque de Montsouris. Ella sentía escalofríos de terror al pensar que su marido podía sorprenderla, mientras el laborioso ingeniero estaba en la fábrica a una distancia enorme de la realidad. Su aspecto azorado, sus excesivas precauciones para deslizarse inadvertida, acababan por llamar la atención de los transeúntes. Julio se impacientó con las molestias de este amor errante sin otro resultado que algunos besos furtivos. Pero callaba al fin, dominado por las palabras suplicantes de Margarita. No quería ser suya como una de tantas. Necesitaba convencerse de que este amor iba a durar siempre. Era su primera falta, y deseaba que fuese la última. Ay, su reputación intacta hasta entonces, el miedo a lo que podía decir la gente. Los dos retrocedieron hasta la adolescencia. Se amaron con la pasión confiada y pueril de los 15 años que nunca habían conocido. Julio había saltado de la niñez a los placeres del libertinaje, recorriendo de un golpe toda la iniciación de la vida. Ella había deseado el matrimonio por hacer como las demás, por adquirir el respeto y la libertad de una mujer casada, sintiendo únicamente hacia su esposo un vago agradecimiento. Terminamos por donde otros empiezan, decía Desnoyers. Su pasión tomaba todas las formas de un amor intenso, creyente y vulgar. Se enternecían con un sentimentalismo de romanza al estrecharse las manos y cambiar un beso en un banco de jardín a la hora del crepúsculo. Él guardaba un mechón de pelo de Margarita, aunque dudando de su autenticidad, con la vaga sospecha de que bien podía ser de los añadidos impuestos por la moda. Ella abandonaba su cabeza en uno de sus hombros, se apelotonaba, como si implorase su dominación, pero siempre al aire libre. Apenas intentaba Julio Desnoyers mayores intimidades en el interior de un carruaje, madama le repelía vigorosamente. Una dualidad contradictoria parecía inspirar sus actos. Todas las mañanas despertaba dispuesta al vencimiento final, pero luego, al verse junto a él, reaparecía la pequeña burguesa, celosa de su reputación, fiel a las enseñanzas de su madre. Un día accedió a visitar el estudio, con el interés que inspiran los lugares habitados por la persona amada. Júrame que me respetarás. Él tenía el juramento fácil, y juró por todo lo que Margarita quiso. Y desde este día ya no se vieron en los jardines, ni vagaron perseguidos por el viento del invierno. Se quedaron en el estudio, y Argensola
tuvo que modificar su existencia buscando la estufa de algún pintor amigo para continuar sus lecturas. Esta situación se prolongó 2 meses. No supieron nunca qué fuerza secreta derrumbó de pronto su tranquila felicidad. Tal vez fué una amiga de ella que, adivinando los hechos, los hizo saber al marido por medio de un anónimo. Tal vez se delató la misma esposa inconscientemente con sus alegrías inexplicables, sus regresos tardíos a la casa cuando la comida estaba ya en la mesa, y la repentina aversión que mostraba al ingeniero en las horas de intimidad matrimonial para mantenerse fiel al recuerdo del otro. El compartirse entre el compañero legal y el hombre amado era un tormento que no podía soportar su entusiasmo simple y vehemente. Cuando trotaba una noche por la rue de la Pompe, mirando su reloj y temblando de impaciencia al no encontrar un automóvil o un simple fiacre, le cortó el paso un hombre. Esteban Laurier. Aún se estremecía de miedo al recordar esta hora trágica. Por un momento creyó que iba a matarla. Los hombres serios, tímidos y sumisos son terribles en sus explosiones de cólera. El marido lo sabía todo. Con la misma paciencia que empleaba en la solución de sus problemas industriales, la había estudiado día tras día, sin que pudiese adivinar esta vigilancia en su rostro impasible. Luego la había seguido hasta adquirir la completa evidencia de su infortunio. Margarita no se lo había imaginado nunca tan vulgar y ruidoso en sus pasiones. Esperaba que aceptase los hechos fríamente, con un ligero tinte de ironía filosófica, como lo hacen los hombres verdaderamente distinguidos, como lo habían hecho los maridos de muchas de sus amigas. Pero el pobre ingeniero, que más allá de su trabajo sólo veía á su esposa, amándola como mujer y admirándola como un ser delicado y superior, resumen de todas las gracias y elegancias, no podía resignarse, y gritó y amenazó sin recato alguno, haciendo que el escándalo se esparciese por todo el círculo de sus amistades. El senador experimentaba una gran molestia al recordar que era en su respetable vivienda donde se habían conocido los culpables, pero su cólera la dirigió contra el esposo. Qué falta de saber vivir. Las mujeres son las mujeres, y todo tiene arreglo. Pero después de las imprudencias de este energúmeno, no era posible una solución elegante y había que entablar el divorcio. El viejo Desnoyers se irritó al conocer la última hazaña de su hijo. Laurier le inspiraba un gran afecto. La solidaridad instintiva que existe entre los hombres de trabajo, pacientes y silenciosos, les habría hecho buscarse. En las tertulias del senador pedía noticias al ingeniero de la marcha de sus negocios, interesándose por el desarrollo de aquella fábrica, de la que hablaba con ternuras el padre. El millonario, que gozaba fama de avariento, había llegado a ofrecerle un apoyo desinteresado, por si algún día necesitaba ensanchar su acción laboriosa. Y á este hombre bueno venía á robarle la felicidad su hijo, un bailarín frívolo é inútil. Laurier, en los primeros momentos, habló de batirse. Su cólera fué la del caballo de labor que rompe los tirantes de la máquina de trabajo, eriza su pelaje con relinchos de locura y muerde. El padre se indignó ante su determinación. Un escándalo más. Julio había dedicado la mejor parte de su existencia al manejo de las armas. Lo matará, decía el senador. Estoy seguro de que lo matará. Es la lógica de la vida. El inútil mata siempre al que sirve para algo. Pero no hubo muerte alguna. El padre de la República supo manejar a unos y a otros con la misma habilidad que mostraba en los pasillos del Senado al surgir una crisis ministerial. Se acalló el escándalo. Margarita fué a vivir con su madre y empezaron las primeras gestiones para el divorcio. Algunas tardes, cuando en el reloj del estudio daban las 7, ella había dicho tristemente, entre los desperezos de su cansancio amoroso: marcharme, marcharme cuando esta es mi verdadera casa. Ay, ¿por qué no somos casados? Y él, que sentía florecer en su alma todo un jardín de virtudes burguesas, ignoradas hasta entonces, repetía convencido: es verdad, ¿por qué no somos casados? Sus deseos podían realizarse.
el marido les facilitaba el paso con su inesperada intervención, y el joven desnoyers se marchó á américa para reunir dinero y casarse con margarita.